Hola, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, tuvimos un temita con el link de la reunión, pero ya estamos aquí. Eh, Gracias por quienes se están conectando. Una disculpa por no haberme podido conectar el día de ayer. Tuve un asunto personal que atender y se me dificultaba mucho el tema de la conexión. Pero pues no pasa nada, nos ponemos al corriente el día de hoy. Intentaré que la clase sea un poquito más rápida para también dejarles igual un video al final en el que podamos reforzar. Y pues ya saben, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, lo que sea, me interrumpen, mandan un mensaje y lo que necesiten, ahorita estamos aquí al pendiente, ¿sabes? Por mientras. Déjenme irles compartiendo la pantalla para presentarles. Y listo, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, que es formación y validez de los contratos. Vamos a ver diferentes elementos, vamos a ver diferentes conceptos que espero ya pues tengan más o menos como algún conocimiento base, pero igual conforme vayamos pasando las diapositivas, vamos a intentar dar algunos ejemplos. Hay ya unos aquí dentro de la presentación, pero igual intentaré como ponerles varios ejemplos prácticos para que intentamos un poquito más cómo se aplican todos estos conceptos, todas estas figuras. Bueno, primero comenzamos con el tema número 1 del curso del día de hoy, que es la formación del contrato. Los contratos se forman de 4 diferentes puntos. Más adelante vamos a mencionar un poquito más a detalle cada uno de ellos, pero ahorita los vamos a ver de una forma muy breve. Como primer punto y como punto principal para la existencia de cualquier contrato que, digo, sin todos estos, no podría existir un contrato, pero este es el que más se necesita, es como el más importante, que nunca, nunca, nunca se nos tiene que olvidar, que es el tema de oferta y aceptación. Este concepto lo encontramos en el artículo 1794 del Código Civil del Estado de Jalisco y podemos resumirlo un poquito como el acuerdo de voluntades, que era lo que platicamos la clase pasada. La voluntad es lo que hace al contrato. Un contrato es un pacto entre dos personas. Acuérdense que la semana pasada vimos la diferencia de un convenio a un contrato, que un contrato es como lo particular y el convenio es lo general. Entonces, tomando que el convenio también es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, el contrato es un tipo de convenio, ¿vale? Agarramos el convenio y dentro del convenio está el contrato, es lo particular. Y de ahí jalamos lo que viene siendo otros tipos de formalidades y otros tipos de conceptos que hacen que sea un contrato. Y eso es lo que tenemos nosotros aquí, que son estos 4 elementos. Y lo principal, lo indispensable para cualquier contrato es la voluntad, ya que sin voluntad no puede haber acuerdo y por lo tanto no existiría un contrato en esencia y no podría realizarse el mismo. Más adelante vamos a ver también el tema del dolo, del error, del vicio y vamos a abundar un poquito más en cómo funcionan estos tipos de conceptos, pero esto creo que al menos para la clase que estamos viendo, que son contratos un poquito más en materia civil, que son más contractuales, es importantísimo el tema de la voluntad. Como punto número 2, tenemos la capacidad de las partes. Este viene regulado por el artículo 1798 del Código Civil del Estado de Jalisco y nos menciona como un goce y ejercicio, que es la capacidad que tenemos como seres humanos o como personas
de poder ejercer la acción de acordar, ¿no? O la acción de contratar o ser contratados en su caso. También tenemos como punto número 3, que es el tema del objeto, que es la cosa, ¿no? En pocas palabras. Y esto lo podemos dividir como una característica triple, que es un objeto lícito, un objeto posible y un objeto determinado. Que igual más adelante vamos a tratarlo un poquito más a fondo. Y como último concepto que vamos a tomar como parte de la formación del contrato es la causa, es decir, la finalidad que le vamos a dar a ¿no? Si es una finalidad económica, es una finalidad meramente jurídica y los efectos que puede traer al momento de su redacción y pues de su ejecución jurídica. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la oferta y aceptación, es decir, el tema de la voluntad. Y podemos definir la oferta como una manifestación unilateral de voluntades con la que una persona propone a otra celebrar un contrato en términos determinados. Un pequeño ejemplo es el yo decir, oye, fulanito, yo te vendo mi coche en 100,000 pesos. Esa es la oferta, lo que yo te estoy dando a ti para que tú tengas la capacidad voluntaria de decirme si lo acepto o no lo acepto. Obviamente, si lo aceptamos, pues se realiza esta transacción, este acto de voluntad, y si no lo aceptamos, pues simplemente no tendría sentido de ser la existencia de una regulación como lo que es un contrato. Ahora, nuestra otra posición es el tema de la aceptación, que la podemos definir como la conformidad de la otra parte con los términos propuestos. Es decir, aceptamos o no aceptamos. Un ejemplo es, sí, se aceptó comprártelo a ese precio. Que usualmente, este tipo de aceptación es en donde nosotros ejercemos el tema de la voluntad, en donde queda ya definido y ya queda establecido que un contrato puede llevarse a cabo con la aceptación. Si no hay aceptación, no puede existir un contrato. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para al momento de que un día quieran ustedes realizar un contrato, una redacción, tengan en cuenta estos elementos, ¿vale? Entonces, según el Código Civil del Estado, el consentimiento se forma cuando la oferta y la aceptación recaen sobre el objeto y la causa que construyen el contrato. Como vimos y como les comenté en la presentación, digo, en la diapositiva pasada, esto es la más importante, porque de aquí se derivan todos los demás elementos. No quiere decir que uno salga del otro, pero que pues sin uno no puede existir el otro y viceversa, ¿vale? Entonces aquí la oferta de aceptación es la principal, es nuestro paso número 1 para poder así darle un seguimiento formal a nuestro contrato. ¿Vale? Entonces, como les comenté, aquí es donde el contrato nace y es justamente en la parte de la oferta y en la aceptación. Entonces, como conclusión, tenemos que la oferta es lo que tú das voluntariamente, lo que tú le ofreces a la parte de hacer o no hacer en un contrato, ¿vale? De dar, recibir, etc., etc., etc. Y la aceptación es el decir, ok, estoy de acuerdo. Esa conformidad que damos, ya sea con el precio, con el objeto, con la finalidad, etcétera. Ahora tenemos el tema de la capacidad de las partes. Aquí nosotros, jurídicamente hablando, conforme al Código Civil del Estado, contamos con dos tipos de capacidad, que es la de goce y la de ejercicio. Entendemos la capacidad de goce en que primero todas las personas lo tenemos, personas, y nos referimos a ser sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, todas las personas a lo largo de nuestra vida somos personas que estamos sujetas a un derecho o una obligación. Es decir, desde que nacemos, desde que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, tenemos automáticamente derechos humanos. Inclusive hay un tema de debate
el tema desde la concepción, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues desde el momento en el que nosotros nacemos, nosotros ya somos garantes de estos derechos. Entonces, desde el ser humano, esa es una de las capacidades y esa es una de las características que tiene, que es garante de estos derechos humanos principales. Y conforme vamos creciendo y evolucionando en la vida, en la sociedad, nos vamos haciendo garantes de diferentes derechos, que son, por ejemplo, el derecho a la libre unión, el derecho a la libre afiliación, el derecho a un trabajo digno, que son derechos que vamos ejerciendo conforme nuestra edad, nuestra situación jurídica, pues nos los va permitiendo a lo largo de nuestra vida. Y de obligaciones, pues ni se diga, ¿no? Así como en un momento todos llegamos a ser ciudadanos, también los niños, que pues no son ciudadanos, pero también ellos tienen, bueno, oficialmente, pero también tienen este, esta obligación de aportar a la sociedad, ¿no? Que es, pues, simplemente cumplir con un tema educativo, asistir a la escuela, pertenecer y respetar la familia que se les brinda, etc., etc., etc. Y también tenemos pues esta capacidad de ejercicio, que aquí es donde tenemos un poquito más de restricciones, ya que aquí estamos hablando de facultades, es un tema facultativo. Nos referimos a la facultad de ejercer esos derechos, de los cuales hablamos anteriormente, así como también las obligaciones a las que nosotros estamos contrayendo. Por ahí dicen que mientras más crecen los derechos, más crecen las obligaciones, y es cierto. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, muchas veces decimos que los niños no tienen tantas obligaciones como los adultos, y es cierto, pero a la vez también no tienen ciertos derechos como los adultos, que son este tema del ejercicio. Hay cosas que no pueden ejercer por el tema de su capacidad plena, ¿no? Que es el tema de las restricciones que vamos a tener al momento de la capacidad de ejercicio. Esto lo mencionamos como menores de edad, alguna incapacidad jurídica, física, mental, etc., etc., etc. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de un tema práctico es que un menor de 15 años no puede vender legalmente una casa, ¿vale? Así como no tiene el derecho de poder vender, tampoco tiene la obligación de vender ni de recibir. O sea, no puede ser actor dentro de ciertas acciones jurídicas como lo que puede ser muchas veces un contrato de compraventa de esta magnitud o de un tema de hipoteca, un tema hipotecario. Obviamente nosotros ejercemos contratos durante toda nuestra vida, desde niños, desde ir a la tienda, desde comprarnos un dulce con el dinero que nos dieron nuestros papás, ir a las maquinitas, ir al cine, también todo tenemos derechos y obligaciones. Y aquí, pues existen estas restricciones que son meramente a temas de acciones jurídicas, como es este tema de una compraventa de una casa. ¿Por qué? Pues porque las compraventas de casas tienen una finalidad y tienen también una formalidad definida por la ley. Entonces, los menores o los que tienen ciertas restricciones judiciales no pueden ejercer esta capacidad de ejercicio, ¿vale? Pues un dato aquí, según el artículo 1798, esto es para que un contrato sea válido, las partes deben tienen capacidad legal, ¿vale? Entonces, regresamos como al tema de las capacidades. La capacidad de goce es, el- es la que toda persona tiene y de ser sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, todas las personas tenemos una capacidad de goce. Ya después se limita respecto al tema de contractual, cuando si existe la capacidad, cuando tú decides por voluntad propia, renunciar a este derecho. Hay derechos renunciables y hay derechos irrenunciables. No sé si ya tomaron esta clase, pero pues tenemos los derechos personales, personalísimos, que los personalísimos no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Y hay derechos que de todas maneras sí podemos renunciar. Entonces eso ya lo veremos creo que en la siguiente unidad, pero pues es para que lo vayan tomando en cuenta. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad prácticamente de hacer, ¿no? De ejecutar la acción de esos mismos derechos u obtener esas obligaciones.
Ahora, tenemos como tercer punto lo que es el objeto y causa. Podemos definir que el objeto es lo que se da, lo que hace o no hace, ¿vale? Y tenemos también, pues, que un objeto puede ser lícito, puede ser posible o determinado. Y también tenemos el tema de la causa. La causa podemos mencionarla como una finalidad o razón del contrato. Un pequeño ejemplo de objeto y causa es que en una compraventa la causa del vendedor es recibir el pago y la del comprador recibir el bien, ¿no? Es decir, dar y dar. Un tema bilateral de obligaciones, como estuvimos viendo la semana pasada, los tipos de contratos, y pues eso es como un pequeño ejemplo. Ahora, regresemos un poquito más al tema del objeto. Ya mencionamos que el objeto, pues dice que puede ser lícito, posible, este, debe ser, perdón, lícito, posible y determinado. ¿A qué nos referimos con lícito? Pues lícito primero que venga dentro de la ley, dentro del que venga regular dentro del marco jurídico. Por ejemplo, drogas, ¿no? Drogas, no podemos nosotros, pues, tener como yo no puedo proveer a alguien formalmente un cargamento de droga. ¿Por qué? Porque pues las drogas no son legales en nuestro país. A diferencia de otros países, en Europa, por ejemplo, que pues, por ejemplo, Ámsterdam sí permite la venta del consumo y pues sí se realizan, pues obviamente ya un tema de proveedores, por ejemplo. Pero aquí, en nuestro país, pues todavía no está regulado este tema de la venta de drogas y por lo tanto, pues también un tema de proveedores o de qué forma se realiza, ¿no? Ahora, también tenemos que sea posible. Posible es decir que tenga la capacidad de hacerse. Un objeto, aparte del lícito, también debe de ser posible. Por ejemplo, podemos decir, bueno, yo te voy a vender a ti un libro mágico. Dices, bueno, es un objeto lícito, un libro no es ilegal, pero mágico, ¿qué es mágico, no? ¿Dónde viene regulado? En qué parte se menciona que esta capacidad, ¿no? O un libro invisible también. De que es un libro invisible, yo te lo voy a vender por cierta cantidad. Primero, lícito, pues sí, un libro es lícito, no viene alguna prohibición en ley para poder vender algún tipo de libro como objeto, pero pues invisible, es decir, la posibilidad de que exista. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero pues creo que a veces nos queda un poquito más claro ese tipo de ejemplos. Y determinado, es decir, nosotros tenemos que mencionar la cantidad, la forma, todas las características del objeto que vayamos nosotros a utilizar mediante el contrato. Por ejemplo, hablando de cantidades o de unidades, que fue lo que también hablamos la clase pasada. Ahora, la causa, pues igual finalidad o razón del contrato es, ¿cuál es el punto de esto, de lo que estamos haciendo, de la celebración del contrato? Denomínenlo de la forma que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, la finalidad de un contrato de renta es pues tener la prestación de una habitación dentro de una casa, habitación, con el cual yo voy a tener derecho a tener un baño, a tener uso de una cocina, de áreas comunes, etcétera, ¿no? Así como, por ejemplo, un contrato de comodato en el que la finalidad es que una de las partes obtenga la prestación del bien, Entonces, aquí podemos ya definir como el objeto, que es lo que se da, y la causa, que es la finalidad del contrato. Ahora, como tema número 2, tenemos los requisitos de validez. Esos requisitos de validez los podemos poner en 3 puntos, en 3 aspectos. Primer aspecto lo tomamos como el consentimiento libre y voluntario. Es decir, que las partes deben manifestar su voluntad sin coacción ni presión indebida. Muy importante. La voluntad, pues, es algo que nace de las ganas de hacer algo, de las intenciones de sí hacerlo y realizarlo.
no por elementos adversos que tengan una coerción dentro de la voluntad de la persona, de la decisión de la persona de hacer o no hacer. Entonces aquí decimos que es sin coacción ni presión indebida. Perdón, como el punto número 2, tenemos la ausencia de vicios, que nos referimos con esto al que el consentimiento pues puede ser viciado si existe error, dolo, violencia o mala fe, que es lo que él comentaba hace ratito. Estos requisitos de validez son muy importantes, porque gracias a estos podemos ver si en algún momento debemos de ejercer una acción legal en contra de algún contrato. Por ejemplo, aquí entran estos 3 puntos. Si se realizó esta ausencia, si no cuenta con esta ausencia de vicios, o sea, no están completos, que no existe error, dolo, violencia o mala fe, es decir, que este contrato que nosotros intentamos pues defender en su caso es correcto o inclusive hasta intentamos como entrar a juicio en contra de este mismo acto, ¿vale? Ahora, vamos a mencionar un poquito el tema de error, dolo, violencia y mala fe. Entendemos como error la creencia falsa sobre el objeto o condiciones. Un ejemplo, comprar un cuadro pensando que es original, resulta que pues, es una copia, ¿no? Ahora, el dolo ya es un engaño intencional para inducir a la otra parte. Es decir, el error es que nosotros compramos, por ejemplo, en este caso, un cuadro pensando nosotros que es original, cuando realmente pues era una copia. Un ejemplo es de, no sé, yo voy a ir al mercado de pulgas, al mercado de antigüedades que se pone en Avenida México, no sé si todavía se ponga, y vi un cuadro muy lindo, vi la firma y decía Diego Rivera, un cuadro hecho por Diego Rivera. Yo lo veo y digo, excelente, está precioso, ¿no? Yo lo quiero. Entonces yo voy y lo compro pensando que es un cuadro original de Diego Rivera. Y resulta que yo lo intento vender después y me comentan, no, es que no es original, es que es una copia. Y yo, ¿cómo si yo compro un cuadro original? Ahí viene la firma. Sí, pero la firma es falsa. Entonces, aquí es un error de nosotros al momento de realizar pues, es el acto, ¿no? De contraer voluntad. Sin embargo, el dolo aquí sí es algo que un tercero intenta para pues, obtener un fin diferente, ¿no? Obtener el mismo resultado con una situación engañosa. Entonces, un dolo es un engaño intencional para inducir a la otra parte a hacer o no hacer algo, y el error, pues, es una creencia falsa sobre el objeto o condición. La violencia lo podemos definir como uso de la fuerza o amenazas. Y la mala fe, pues, ocultar información importante. Ahora, la violencia, pues, por su mismo nombre lo dice, violencia ejercida en cualquiera de sus aspectos y formas, ya sea psicológica, emocional, física, ta, ta, ta. Y la mala fe es cuando, por ejemplo, yo voy a vender un vehículo y yo le digo a la persona, oye, fíjate que el carro tiene un choquecito, este es pequeño, en la parte lateral del copiloto. Y tú dices, ah, bueno, está bien, ¿me puedes mandar foto? No, es que no te puedo mandar foto, pero ándale, anímate, cómpralo, mira, es este. Y te enseñan una foto genérica, ¿no? Una foto genérica del vehículo. Entonces te dicen, ay, bueno, está bien, lo compro. Y compras tú el vehículo. Al momento en que tú vas a coger tu vehículo, te das cuenta que sí tiene un golpe del lado derecho, del lado derecho, pero no es un golpecito. Le hace falta una parte al vehículo. Entonces tú dices, ok, me ocultaste información, yo te hice una compra y tú me dijiste, sí, sí está chocado, sí, sí tiene un vehículo y tiene una pequeña bolladura, pero pues no es la bolladura que tú pensaste, realmente es una falta de una pieza. Entonces aquí es donde entra la mala fe, que tú haces mención, pero omites información. Dices, sí,
sí, sí tiene un golpe, pero pues, no mencionas qué tipo de golpe es. Entonces, eso es como un ejemplo de mala fe. Y de violencia, pues creo que no hace falta mencionar algún ejemplo, pero pues igual. Yo voy a... ¿Qué les gusta? Yo voy a tomar un taxi. Yo voy a tomar un taxi y resulta que a mí me dicen, no, no puedes tomar ese taxi, porque si lo tomas, te vamos a bajar en la media carretera y te vamos a golpear. Entonces, ven y mejor rento un vehículo en mi agencia de renta de vehículos, en mi empresa, pero si tú me dices que no lo vas a rentar y te vas en algún Uber o en algún taxi, yo voy a ir y te voy a golpear. Entonces, o lo rentas o te golpeo, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí tenemos un tema de amenazas, de violencia, de fuerza. Y como último punto de los requisitos de validez, tenemos la legalidad del objeto y la causa. Es decir, que no se puede contratar sobre algo ilícito. Un ejemplo, pues, un contrato para traficar armas es nulo de pleno derecho, ¿no? Prácticamente. Es decir, que pues un contrato para, lo que decía, drogas, armas, todo un tema, órganos, por ejemplo, pues es ilícito, por lo tanto no puede tener ninguna validez jurídica. Ahora, vicios del consentimiento. ¿Qué pasa cuando estos vicios que ya explicamos, cobran algún sentido, ¿no? Bueno, pues primero tenemos el tema del error, que es decir, una falsa creencia sobre el objeto, como ya dijimos, el dolo, engaño intencional, la violencia, uso de la fuerza o amenazas y la mala fe, ocultar información relevante. Ahora, como última parte de la unidad, vamos a hablar de la ineficiencia del contrato. De la ineficiencia del contrato podemos definir estos tres aspectos. Primero tenemos al tema de la nulidad, ¿no? Que lo podemos definir como un contrato inválido. Ahora, existen diferentes tipos de nulidad, que son ambas, que es la nulidad absoluta, que es cuando el objeto es ilícito, es decir, que nadie puede hacer valer este tipo de contrato, o la relativa, que es cuando una de las partes pueden impugnarlo, ya que, pues, por un ejemplo, un menor que cerró un contrato sin autorización, ¿no? Lo vamos a resolver de esta forma. El contrato tiene diferentes consecuencias si no se hacen de manera correcta o se hacen de manera viciada. Uno de estos principales es el tema de la nulidad de un contrato, que nos referimos a que este contrato es inválido, ya sea que sea una nulidad absoluta, es decir, que no hay forma de que este contrato sea válido por un tema lícito. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que nos dice la manera absoluta, cuando el objeto es ilícito, perdón. Entonces, nadie puede hacer valer este contrato, es un contrato nulo. Si yo voy a querer ejecutar un contrato de una compraventa de un lote de armamento militar, en México, al menos, es nulo, no lo podemos ejercer. Sin embargo, la relativa es, bueno, este contrato se realizó con Sutanito. Sutanito me comentó que tenía 18 años, cuando realmente tenía 17. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo vender una casa legalmente porque tú tienes 17, no tienes 18, me mentiste. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si ya tengo un procedimiento activo sobre un tema de una compra de un vehículo, de una casa, pues bueno, pues yo tengo que ir ante la autoridad y decir, ¿sabes qué? Este contrato está mal, no lo puedo ejecutar porque pues yo estaría cayendo en un vicio, no lo puedo llevar a cabo. Entonces, eso es como un ejemplo que pues podemos impugnar la nulidad de este contrato. Anulabilidad. La anulabilidad prácticamente pues aplica cuando existe un vicio del consentimiento o incapacidad relativa. Por ejemplo, el contrato existe, pero pues puede anularse a petición de la parte afectada. Hay algunas cláusulas de anulabilidad que existen. Por ejemplo, cuando un contrato de prestación de servicios
yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, tu trabajo no me gusta, no me gusta la forma en la que estás empeñando, lo estás haciendo mal. Entonces, bueno, voy a ejecutar esta cláusula de anulabilidad en la que digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir teniendo esta relación de servicios profesionales, anúlalo. Y ahí nosotros tenemos que hacer lo que la cláusula comenta para poder tener esta anulabilidad de la acción y por lo tanto el contrato pues ya no tenga efectos jurídicos. Ahora, la rescisión. La rescisión no lo podemos entender como el cumplimiento de las obligaciones, es decir, eh, yo voy a rescindir mi contrato contigo porque no me entregaste la cantidad que yo te indiqué de mercancía cuando me la tuviste que haber entregado. Tú quedaste que el lunes me ibas a entregar unos 5 paquetes de vasos, nada más me entregaste 2. Y tú y yo quedamos que en esta fecha me vas a entregar 5. Entonces, no me sirven los otros 3 en otra fecha. Yo necesito los 5 aquí, ahorita. Entonces, por eso yo voy a rescindir mi contrato contigo, porque yo no estoy recibiendo lo que tú me estás pidiendo. Este es un pequeño ejemplo. Ahora, también podemos mencionar que pues es la terminación del contrato por el incumplimiento de una de las partes. Y pues otro ejemplo es, firmó un contrato de arrendamiento, pero el arrendador nunca me entrega la casa. Entonces puedo yo mandar la rescisión y pues obviamente con la rescisión que pues me devuelvan mi dinero, ¿no? Ahora, como conclusiones tenemos que pues primero, el contrato se forma con oferta, aceptación, capacidad, objeto y causa. También podemos concluir que pues para que un contrato sea válido, pues se requiere el consentimiento libre y un consentimiento libre y un objeto lícito. Y que pues puede ser ineficaz un contrato, ya sea por nulidad, anulabilidad o rescisión. Esto es lo que nos llevamos por el día de hoy de la clase, ¿sale? Les voy a dar unos 10 minutos. Yo creo que regresamos ahorita a las 8:15 para que sigamos con el tema de los videos y con más ejemplos prácticos para pues definir un poquito más a fondo cada aspecto que vimos ahorita en la presentación, ¿sabes? Entonces yo creo que un 8:15 aquí nos vemos de nuevo.
Listo, chicos, regresamos. Les voy a presentar pantalla de nuevo para que podamos ver los videos. Acá está. El primer video que les voy a mostrar es este, que va más enfocado al tema de la formación de los contratos, ¿vale? Os lo voy a poner en pantalla. ¿Sabes? Ahora, bueno, te lo adelanto un poquito porque es como publicidad, pero de aquí ya empieza a hablar el tema de la formación. Entonces, vamos a escucharlo y ahorita vamos haciendo comentarios. A detenernos es el que se muestra en pantalla. Los juristas hablamos de la formación del contrato para referirnos al proceso que conduce al nacimiento o perfección del contrato. Ese proceso tiene interés para el derecho porque puede producirse de distintas maneras que tendrán un alcance jurídico diferenciado. Desde esta perspectiva se puede decir que, conceptualmente, cualquier contrato pasa por los tres momentos que se muestran en la pantalla: el de su formación, el de su perfección y el de su ejecución. Ya hemos visto que el derecho entiende que existe contrato desde que hay consentimiento. Y los juristas hablamos de consentimiento para referirnos a la existencia de una voluntad o conformidad de las partes para obligarse, para vincularse contractualmente. Para que ese consentimiento llegue a existir será necesario que, de algún modo, una de las partes proponga la celebración del contrato a la otra y que ésta acepte dicha propuesta. Los juristas aludimos a este proceso diciendo que deberá existir una oferta y una aceptación de dicha oferta. El consentimiento contractual se fraguará por la concurrencia de la oferta y de su aceptación por la otra parte. La oferta y la aceptación constituyen manifestaciones de voluntad de las partes que permitirán entender que existe un acuerdo o consentimiento contractual. La formación del contrato se puede producir de dos maneras distintas en función de la forma en la que se produzca la concurrencia entre la oferta y la aceptación. Lo más frecuente es que la oferta y la aceptación se produzcan de manera prácticamente simultánea, es decir, sin que medie un lapso significativo de tiempo entre ambas. Así, ocurre, por ejemplo, cuando compramos el periódico en un kiosco. El consentimiento, el acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor se produce de manera simultánea. En estos casos, la formación del contrato ha sido instantánea. En algunos casos, en cambio, el acuerdo de voluntades no se produce de manera instantánea, sino tras un proceso de negociación que puede ser más o menos largo y complejo, en el que las partes van concretando los términos del contrato mediante ofertas, contraofertas y propuestas acerca del contenido, alcance y efectos del contrato. Así ocurre, por ejemplo, cuando se adquieren bienes valiosos como inmuebles, en los que, por lo general, es necesario un proceso de negociación para fijar el precio y las condiciones del contrato. En estos casos, los juristas hablamos de la formación sucesiva del contrato. Cuando la... Quiero que empecemos un poquito aquí. No todo lo formal, no todo contrato como formal o nominado, llamámoslo así, es sucesivo, así como no todo instantáneo y sinonimado. ¿Por qué? Aquí un ejemplo que les quería dar hace rato, porque quería que llegáramos a este punto, era, por ejemplo, regatear. No sé si ustedes qué piensen, si, por ejemplo, regatearse instantáneo sucesivo, pero conforme a las reglas, el regatear es un tema de formación sucesiva. ¿Por qué? Porque le estás poniendo una pausa. Porque tu voluntad sí es comprar, pero no comprar o pagar lo que la persona te ofrece. ¿Me explico? Tú no estás consintiendo la oferta al 100%. Entonces, al momento en el que nosotros regateamos, por así decirlo, nosotros le ponemos algún pero, algún detalle, nosotros estamos convirtiendo un acto informal que podría realmente ser instantáneo, pero estamos convirtiendo en sucesivo. Así como hay también contratos nominados en donde nosotros no ponemos ningún pero, no ponemos ningún y desde el momento que se nos hace la oferta, nosotros instantáneamente decimos, sí, dámelo, sí lo quiero, o sí acepto este término o esta situación, ¿vale? Entonces, es como nada más
un comentario extra que al final no todo formalismo es sucesivo y no todo contrato innominado es instantáneo. No toda acción en la vida simple, como algún contrato de forma verbal, es siempre instantáneo. Hay siempre situaciones donde se va a tener que llegar a un tema de acoplamiento en el que vamos a decir, bueno, tú das más, yo doy menos, ¿de qué forma te doy esto, te doy el otro? Al final, nosotros siempre vamos a entender los contratos como un acuerdo de voluntades y que no nos engañemos que con el tema de los contratos de formación sucesiva no querramos tener un gran acuerdo, porque al final nuestra voluntad es. ¿Sí, Isidro? ¿Algún comentario? Sí, Lick, respecto a eso, como hace mención, todo contrato debe ser escrito o existen contratos, como puedo decirlo, o se valga la redundancia, de palabra, Claro como que ahorita sí. lo acaba de mencionar. Claro que sí, bueno, igual lo mencionamos la clase pasada, si gustan la próxima clase podemos abordar ese tema un poco más a fondo, pero sí, efectivamente, existen contratos nada más de palabras, así como existen contratos de un tema más formal, como comentas, de un tema escrito. Ahorita nos estamos intentando enfocar más a contratos reales, es decir, no reales de que existan tácitos, sino reales que tienen un tema patrimonial o que tienen una formación un poco más estricta, como son los contratos de naturaleza civil, vaya. Por ejemplo, el contrato de un inmueble, de compra de un inmueble, algún contrato de hipoteca, algún contrato de renta casa habitación o de renta, que son temas que, como lo vimos en la clase pasada, en el tema de la clasificación de los contratos, nosotros tenemos diferentes clasificaciones. No significa que sean todas o que sean únicas, pero nos ayudan a entender de qué forma se realiza el contrato. Entonces, hay contratos que sí tienen un formalismo y por lo tanto esos vienen en ley. Entonces, todo lo que venga en ley debe tener un formalismo como lo marca la misma, porque no nada más te puede decir ley, ay, sí existen esos tipos de contratos. No, hay otros tipos de contratos que se realizan, porque recordemos que al final un contrato es el acuerdo de voluntades con un objeto, con una causa, una oferta, demanda, que es lo que vimos ahorita. Entonces, manteniendo una acción que contenga dos o más personas, que sea por voluntad, que no existe ningún vicio, que existe un objeto, que existe una causa, simplemente sí, ya estamos realizando un contrato. Entonces, estos también se pueden realizar de forma verbal, como comentábamos, por ejemplo, ya yéndonos a un caso de materia laboral, los contratos entre ambas, entre, por ejemplo, prestación de servicios, lo que sea, no siempre son escritos. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ok, yo voy a demandar a mi expatrón o mi patrón porque me está violentando mis derechos laborales, porque me renuncié, porque me corrió injustificadamente o X y situación, muchas veces estas personas no cuentan con un contrato. Entonces, ¿qué haces? Es la simple acción de hacer conforme a la voluntad. Es por un ejemplo, yo voy a decir que alguien no trabajó conmigo cuando yo, pues, tengo mi negocio, es mi propiedad y yo permito que alguien venga de 7 a 7 a trabajar en mi negocio de paletas. Bueno, a vender las paletas por mí, ¿no? Un ejemplo. Digo, pues eso ya es un tema consentido, ¿no? O sea, cómo alguien, es inclusive lógica, cómo alguien va a entrar a tu negocio a ponerse detrás del mostrador, a realizar una transacción de paletas por una cierta cantidad de dinero y entregártelas ya a final del día. Pues es una relación laboral, al final es un tema de subordinación. Entonces, por lo mismo es que no siempre un contrato escrito no significa que no existan los contratos hablados o los contratos de palabra. Sin embargo, pues conforme lo marca la ley, hay contratos que sí tienen esa formalización, que sí necesitan pues ya un tema más estructurado. Vaya, no sé si con eso ya respondí a tu pregunta. Sí, gracias, Lick.
Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, vamos a seguir con este video. Y ahorita si se surgen más preguntas, pues ya me comentan. En los casos, los juristas hablamos de la formación sucesiva del contrato. Cuando la formación del contrato es sucesiva, la etapa previa a la perfección del contrato puede tener relevancia desde el punto de vista jurídico. Las propuestas o tratos preliminares que las partes realizan en esta fase deben ajustarse al principio de buena fe y pueden generar responsabilidad en caso de ocasionarse daños a la otra parte. También hay que tener en cuenta que cuando la formación del contrato se produce entre personas que no concurren físicamente, sino que negocian a distancia o por medios electrónicos, nuestro derecho contiene normas específicas dirigidas a garantizar que la formación del contrato se realice con garantías, evitando que la no concurrencia física de los contratantes ocasione problemas o discrepancias posteriores al ejecutarse el contrato. Espero que estas breves explicaciones le hayan resultado de utilidad. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar un poquito al tema, permítanme un momento, de los elementos de validez de un contrato, que ya vamos a hablar un poquito del tema de cuándo sí, cuándo no, las formas de terminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora un tema relacionado a los contratos en general. En este video te hablaré sobre los elementos de validez de un contrato o acto jurídico. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que todo contrato cuenta con elementos comunes que deben cumplirse para evitar su nulidad. De acuerdo a la doctrina, estos elementos de validez son la capacidad de los contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, objeto o fin del contrato lícito, que se revista la forma que la ley asigna al contrato. La ausencia de alguno de estos elementos de validez puede implicar la nulidad, ya sea total o parcial, de un contrato. Desarrollemos cada uno de estos con ejemplos. Primero, la capacidad. Este elemento es muy importante porque implica la aptitud de una persona para poderse obligar en los términos de un contrato. En este sentido, por ejemplo, una persona menor de edad no tiene capacidad para obligarse en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, por lo que en su caso sería nulo. Otro ejemplo de falta de capacidad sería en aquellos casos donde se pretende obligar a un tercero sin que exista un poder para representarlo. Por otra parte, los vicios del consentimiento se consideran al error, dolo, mala fe, la violencia y la lesión. El error es una falsa percepción de la realidad, por ejemplo, un error sobre el objeto del contrato, como podría ser una compraventa donde el comprador tiene la idea de comprar un inmueble cuando en realidad se trata de uno diverso. Ahora bien, el dolo y la mala fe dependen del error, puesto que el dolo es la inducción que hace una de las partes del contrato hacia el error y la mala fe es cuando una de las partes disimula el error para que la otra parte no lo perciba. La violencia, ya sea física o moral, para inducir a una persona a la celebración de un contrato también acarrea su nulidad. Y finalmente, la lesión, que se divide en suma ignorancia, notoria inexperiencia y extrema necesidad, de las cuales una de las partes se aprovecha para obtener un consentimiento viciado para lograr un contrato. Sobre los vicios del consentimiento hay un video en el canal donde te hablo más a fondo de ellos. El objeto o fin lícito del contrato como elemento de validez es indispensable, ya que un fin ilícito en un contrato lo vuelve nulo. Sin embargo, esto en algunos casos particulares podrá considerarse de acuerdo al grado de ilicitud, ya que, por ponerte un ejemplo, en un contrato laboral donde dentro del objeto se pretende que el trabajador renuncie a prestaciones que la ley concede como obligatorias, solo implica la invalidez de dicha renuncia y no así de todo el documento. Finalmente, el último elemento de validez es la forma. Al respecto, esto también dependerá de cada contrato en específico, puesto que se considera que la forma del contrato puede ser consensual, formal y solemne. El contrato consensual se perfecciona solo con el consentimiento de las partes, como por ejemplo una compraventa que se da en una tienda de conveniencia. El contrato formal requiere que el consentimiento sea expresado de una manera especial, lo más común que sea por escrito, como por ejemplo en los contratos de arrendamiento, donde la ausencia es imputable al arrendador y las consecuencias de su ausencia las deberá aceptar éste. Finalmente, un contrato solemne es aquel en el cual la legislación le asigna una forma sacramental para llevarse a cabo y que el incumplimiento de esta forma acarrea su nulidad. Por ejemplo, si bien no es propiamente un contrato, un testamento cuyas solemnidades no sean llevadas a cabo conforme lo estipula la ley, se considerará nulo.
Déjame en los comentarios si te gustaría que se ampliara la información sobre la nulidad de los contratos y actos jurídicos. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, Bueno, vamos a relacionarnos un poquito. Ok. Aquí tenemos el tema, ok, acá está, de los vicios del consentimiento que vimos hace un momento, ¿no? Pues el error ya vimos que es un tema personal, es una decisión que tomamos equivocada respecto a lo que nosotros creamos y realmente pues hicimos. El dolo, ya este es un tema de que un tercero pues intenta realmente realizar algún daño o realizar alguna diferencia a esto. Perdón. Luego tenemos el tema de la mala fe, que es un tema más como de ocultar cierta información o de que tú, como más un tema de engaño, ¿no? Aquí también tenemos el tema de la violencia, que pues ya es un tema ya sea amenazas, uso de la fuerza, etcétera, y pues la lesión que entra dentro de la violencia, que es el tema de pues un daño a nuestra persona, ¿no? Y pues aquí tenemos el tema del objeto o del fin lícito. Aquí nos ponen un ejemplo. En un contrato laboral, perdón, donde dentro del objeto se pretenda que el trabajador renuncie a prestaciones que la ley concede como obligatorias. En este caso no es un contrato lícito. ¿Por qué? Porque al final, con lo que les comentaba, hay derechos a los que tú no puedes renunciar, que tú por ley debes de mantener, dependiendo obviamente mucho la forma en la que sea tu contratación, pero si hay un tema de empleo, por ejemplo, un tema de contrato de prestación de servicios profesionales, aquí sí hay un tema de que no hay una jerarquía de obligaciones o de situación. Aquí estamos a la par, por lo tanto, tú nada más vas a dar un servicio, entonces yo no te tengo que a ti dar, pues, lo que son las prestaciones de ley, vaya, pero cuando hay un tema de subordinización, perdón, aquí sí existe una ley diferente y unas reglas diferentes del juego. Aquí sí deberían de existir. Entonces, hay derechos que no se renuncian, como esos derechos laborales, en su mayoría, así que, pues, esto no sería un contrato lícito. Y bueno, aquí tenemos el tema de la forma, que se considera que la forma del contrato pues puede ser consensual, formal y solemne, ¿no? Consensual, es decir, la voluntad; formal, que venga con las estipulaciones que marca la ley, si es que las marca; y solemne, pues es decir, que pues sea algo ya conforme a notario, o sea, ya que tenga algún tipo de requisito extra como para darle esta garantía de validez. Bueno, ahora me gustaría que pasáramos a que nos va a hablar sobre la rescisión de los contratos. Este estaba también un poquito corto, igual si ahorita vamos a hacer comentarios al final. En este video vamos a ver un tema interesante relacionado a todos los contratos. En este video te voy a explicar causas, consecuencias y proceso para rescindir un contrato. Así que comenzamos. Lo que debemos saber para iniciar es ¿qué es rescindir un contrato? Pues bien, la rescisión es la terminación o conclusión de un acuerdo entre dos o más personas, sin que se haya concluido o haya llegado a su fin u objeto el contrato mismo, ya sea que esta rescisión se dé por acuerdo entre las partes o declaración judicial. Esta terminación usualmente se da cuando existe un incumplimiento por alguna de las partes en el contrato, y entendiendo el tipo de contrato y objeto del mismo, serán las consecuencias que tenga dicha rescisión. Causas. La principal causa para rescindir un contrato es derivado del incumplimiento de alguna de las partes, así también un cumplimiento parcial o extemporáneo. Sin embargo, la voluntad de las partes también puede ser una causa para rescindir un contrato. Dentro de las consecuencias, cuando un contrato es rescindido, su principal efecto es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban. Ahora, esto atendiendo a cada tipo de contrato tiene diferentes acepciones. Por ejemplo,
En una compraventa a plazo en la que los pagos parciales fallaron por parte del comprador, el efecto de la rescisión es la devolución del bien comprado al vendedor y la devolución del precio pagado hasta el momento de la rescisión al comprador. Adicionalmente a esto, es usual que los contratos contemplen una pena convencional. Esta funge como una indemnización para la parte que no dio causa a la rescisión, la cual también puede ser reclamada al momento de darse esta rescisión. Proceso. En cuanto al proceso para dar por recibido un contrato, existen múltiples, ya que los contratos son parte de todas las áreas del derecho, por lo que no es igual recibir un contrato mercantil que uno civil o administrativo. Cada área del derecho tiene su vía y forma para rescindir un contrato. Incluso dentro de la propia legislación civil se encuentran vías especiales para la rescisión de algunos contratos, como el caso del arrendamiento. Déjame en los comentarios si te gustaría un video que exponga rescisiones específicas de contratos. Vamos a ver un ejemplo para aclarar esto. Luis y Juan celebraron un contrato de compra-venta a plazos de un coche. Luis vendió un automóvil reservándose la cesión de la factura hasta que Juan terminara de pagar el auto. Dentro de su contrato, Juan se comprometió a realizar pagos semanales. Sin embargo, Juan comienza a atrasarse en los pagos y de un momento a otro detiene los pagos realizados. Luis te va a ver a tu despacho para solicitarte ayuda y le aconsejas rescindir el contrato que tiene con Juan. En este caso, la demanda es civil. La vía dependerá de tu entidad federativa, ya que puede caer en la hipótesis de un juicio sumario o ordinario. En este caso, se solicita la devolución del automóvil y una indemnización, ya sea que se haya estipulado, ya que también es común que en el Código Civil de cada entidad federativa se contemple legislativamente una indemnización en este tipo de casos. Asimismo, en caso de que Juan tenga un saldo a favor por la rescisión, Luis deberá de devolver a Juan el saldo a favor que tenga posterior a la entrega del automóvil y pago de indemnización que pueda ser considerado a cuenta del saldo a favor de Juan. Y bueno, este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, Y vamos a regresarnos un poquito. Aquí. Bueno, vamos a leer el ejemplo de nuevo. Luis y Juan celebraron un contrato de compra-venta a plazos de un coche. Luis vendió un automóvil reservándose la cesión de la factura hasta que Juan terminara de pagar el auto. Dentro de su contrato, Juan se comprometió a realizar pagos semanales. Sin embargo, Juan comenzó a atrasarse en los pagos y de un momento a otro detienen los pagos realizados. Esta está en una demanda civil. Debe revisar la vía aplicable ya que puede caer hipótesis de un juicio ordinario sumario. Juan debe devolver el auto y Luis debe devolver el precio pagado al momento por Juan, pudiendo descontar la indemnización por pena convencional que corresponde. Eso es lo que les comento del tema de la ejecución. Aquí Luis y Juan tienen un contrato en el que voluntariamente se someten, en el cual Luis le compra a Juan Luis le vende a Juan su vehículo, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, está el tema de las cláusulas. Aquí te puedes reservar tú el tema de recibir la factura en ese momento por el tema del pago. Es decir, yo me reservo la obligación de darte la factura hasta que no me liquides. Entonces, yo voy a recibir un pago de cierta forma y yo no te voy a dar tu factura hasta que quedemos liquidados por completo. Este es un tema en el que nosotros podemos poner las condiciones y no significa que no exista voluntad. Por lo tanto, tampoco puede ser sucesivo. ¿Por qué? Porque no estamos acordando para un futuro pactar, sino que esto es algo que ya se pactó a futuro. ¿Vas? Entonces, es diferente. Aquí hay un punto en el que una parte no está cumpliendo con su obligación, que es decir, Juan no está cumpliendo con su obligación de pagar a tiempo.
o simplemente pues dejó de pagar. Es decir, de que yo no te pago, yo sigo con el vehículo. En este caso, pues tú puedes ejercer diferentes acciones. Aquí, pues por la naturaleza del acto es una demanda civil, se debe de revisar la vía en la que se debe de ejecutar dicho contrato y de esta forma, pues se pueden también hacer lo que solicite dentro del contrato, porque por ejemplo, nosotros también tenemos que poner en nuestros contratos también las consecuencias de no ejercer alguna acción. Entonces, si en nuestro contrato vienen ciertas consecuencias a las cuales nosotros estuvimos de acuerdo, pues esas mismas al momento de no cumplir se van a ejecutar, ¿vale? Pero bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda, si tengan algún otro comentario. Y si no es así, pues podemos dar por terminada la clase. Muchas gracias, Lick. No hay dudas. Muy bien, entonces igual si tienen más dudas, ya saben que me pueden mandar algún mensaje. Si tienen también alguna duda en el futuro de algún otro tema, ya saben, con todo el gusto, pueden mandarme algún mensajito y hacerme alguna pregunta o comentario. Y nos estaremos viendo ya para nuestra última clase el próximo martes, ahora sí, ¿vale? Y ahora sí va a ser el próximo martes normal, gracias al equipo del centro por apoyarme a notificarles el cambio de la clase. Pero por el momento sería todo y nos vemos la próxima semana. Gracias, Lick.